Programa pregrabado, producido y originalmente transmitido en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Cualquier número telefónico, sitio web, concurso, producto o premiación mencionado puede no estar vigente al momento de esta transmisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Rocío Sánchez Azuara. Y bueno, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Usted conoce a la persona con quien comparte su cama por las noches? ¿Es una pregunta tonta, cree usted? Fíjese que no. ¿Está segura de que su pareja jamás le haría daño? Muchas mujeres responden con un sí rotundo y a veces sin pensarlo. Pero a veces el destino también les hace una mala jugada y se dan cuenta que su ser amado es una persona desconocida, quizá un monstruo. No le quiero espantar, pero hoy en este show hablaremos sobre el sufrimiento de más de 500.000 de mujeres en este país que viven rodeadas de violencia verbal y física. Pero, ¿por qué? Muchas veces no tienen el valor, la autoestima o el conocimiento de las leyes de este país y mucho menos, claro está, la información sobre cuáles son sus derechos. A continuación, ¿está usted durmiendo con el enemigo? Empezamos. Una vez más, gracias por acompañarnos. Miren, nada más le presumo, aparte de nuestra audiencia de esta tarde, están con nosotros miembros de la Fundación de Honduras Foundation. Gracias por estar aquí, señoras. Gracias. Muchas gracias a todos y en casa, como siempre, gracias por acompañarnos. A ver, ¿se ha preguntado alguna vez si usted está durmiendo con el enemigo? No es tema de película, señores. Mire, es tema de este programa. Nuestra primera invitada jamás se hizo esta pregunta. Ella, como todas las mujeres o la mayoría de las mujeres, se enamoró, se entregó a su pareja y claro, nunca se imaginó que sería víctima de violencia verbal al punto de ser amenazada de muerte. Hasta que un día, la desgracia y lo inesperado sucedió. Vea esto. La División de Homicidios de Guayama aún se encuentra recopilando evidencia relacionada a este último incidente violento ocurrido a las 7 de la noche en el barrio Las Flores de Cuamo. Entre el señor Geraldo González Bermúdez, estaba en compañía de su ex esposa, señora Carmen Ortiz. Ellos estaban planeando un cumpleaños para su pequeña hija, que sería en el día de mañana, cuando llegó una persona y usando un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, prendió a tiros contra ambos, haciéndole al señor Geraldo varios impactos de bala y murió en el acto. Y la señora Carmen Ortiz está en un hospital gravemente herida en Ponce. Según testigos presenciales, el victimario identificado como Edgardo Guzmán Avilés, de 25 años, vecino de Barranquitas, al parecer, persiguió a su excompañera consensual para cometer los hechos. Parece la persiguió, se parqueó aquí detrás del carro de ella y él estaba afuera, el dueño de la casa estaba afuera y cuando entró por la parte de atrás, el otro muchacho entró por al frente. El crimen hasta el momento fue clasificado como uno pasional por los investigadores. Estamos comenzando la investigación, eso mismo que están comenzando. Nosotros entendemos que aparentemente ha sido un crimen vinculado con una relación de pareja. Vecinos del barrio Las Flores expresaron su pesar luego de este crimen debido al cariño que le tenían a Gerardo González, catalogado como el mecánico de todos. Él era tremenda persona, nadie se puede quejar de él porque él era bien servicial, yo siempre vivía ahí y con nosotros se portó muy bien y con todo el mundo. Él era bien servicial y una persona que lo sentimos mucho. La víctima del atentado se encuentra en el Centro Médico de Río Piedras en condición estable, mientras que el agresor se encuentra recibiendo asistencia médica en el Hospital San Lucas II de Ponce. Para Telenoticias, edición domingo, les informaron Víctor Meléndez, Félix Núñez y Raúl Camilo Torres. Bueno, vamos a recibir ahora a esta valiente mujer quien nos ha venido a contar su terrible experiencia. Bienvenida, Carolina Ortiz, vamos a aprender de ella. ¿Cómo estás, mujer? Por favor, toma asiento. Cuéntanos, Carolina, tú, tan jovencita, tienes ya 2 hijos, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empezaste a ser víctima de violencia doméstica? Empecé a ser víctima de violencia doméstica en febrero del año 2003, cuando él era mi exnovio para el año 95. Él regresó a Puerto Rico en diciembre del 2002 y pues nos vimos
estuvimos compartiendo. En febrero de 2003, él ya había regresado a Nueva York, pero en febrero regresó otra vez a Puerto Rico, donde pues me dijo que sí, él quería formar nuevamente una relación, pero ya como convivir. Entonces, 2 semanas ya de estar juntos en la casa, comenzó a beber, un cambio totalmente drástico. En marzo del mismo año le tuve que poner una orden de protección porque ya pues las amenazas, llegó a amenazarme de que me iba a matar. Y estuvo a punto de hacerlo. Sí, estuvo a punto de hacerlo, sí, aún con la orden de protección, el día 17 de mayo, mi nena estaba con su papá en la residencia del papá. Yo llegué a la casa a recoger a mi nena y el papá me pidió que le ayudara a hacer unos preparativos para el cumpleaños de ella. Cuando a eso de las 6 de la tarde irrumpió en la casa, entró a la casa con un arma, se sacó el arma de la cintura y comenzó a disparar. Me dio 2 disparos, uno en la cara y uno en el brazo izquierdo, y le quitó la vida al papá de mi nena. Con 7 balazos, tengo entendido que le Con dio 7 balazos en la por la espalda. Cuando él se viró a recogerme, cuando él me dio tirada en el piso, él trató de auxiliarme y él le dio 7 disparos por la espalda. Carolyn, yo de verdad no dejo de erizarme de la piel desde que vi las fotografías donde estabas en el hospital con la herida esta que tenías en el brazo impresionante, el balazo en la cara, en fin, me impactó. Pero más me impactó el saber que tus hijos estuvieron presentes, o sea, vieron todo lo que pasó. Sí, ellos creían que el sonido del disparo, como ellos se encontraban en el cuarto, ellos pensaban que eran globos, que yo llenaba los globos y los globos explotaban. Cuando ellos salen del cuarto corriendo, se encontraron con toda la escena en la cocina. Dios mío. Aún cuando ellos llegaron a la cocina, el muchacho, el asesino prácticamente se estaba disparando él. Y no se mató, por supuesto. No murió. Lo que consiguió fueron 45 años de prisión, ¿cierto? Y matar, por supuesto, al padre de tu hija. ¿Cómo están los niños ahora, Carolyn? ¿Cómo les han ayudado? Yo sí, tan pronto sucedió esto, prácticamente la semana que yo salí del hospital, ya ellos tuvieron tratamiento psicológico. Claro. Actualmente siguen en terapia, consejería y en psicología. Sí, el más afectado ha sido el grande, porque pues la nena pequeña tiene la facilidad de expresar lo que siente, pero el nene grande no. Y sí he visto el cambio de él en las notas, en lo académico, sí he visto. Y las observaciones que han hecho los maestros, prácticamente el nene está pasando por un estado de depresión ahora. Durante el noviazgo, ¿se manifestó violento contigo, extraño, algún comportamiento raro? No, él siempre sí era celoso. Sí era celoso, él no me dejaba compartir con nadie. O sea, ¿tú crees que fueron los celos lo que lo motivaron a dispararte, a quemarropa, a matar? No sé, porque llegó un momento en que él me decía, que de hecho fue antes de que sucediera todo esto, un día él me dice, él se me echó a reír y me dice, tú no sabes lo feliz que yo sería si tú estuvieras muerta. O sea, que él iría preso feliz de saber que yo estaba muerta. Y yo le dije a él, si tú crees que haciendo eso es lo mejor. Antes de esto, Carolyn, ¿tus hijos veían los maltratos? Él no me maltrataba físicamente. ¿Psicológicamente era? Verbalmente. ¿Qué te decía? Pues él me decía, cuando bebía, como que me recordaba mi pasado, porque tú te casaste con este señor. Yo siempre maldije la hora en que tú lo conociste, en la hora en que tú te uniste a él. ¿Por qué? La pregunta de él era ¿por qué? Porque yo como que tenía que ser para él. O sea, siempre me lo decía, que si yo no era de él, no iba a ser de nadie. Pero en este tiempo, cuando yo compartí las primeras semanas, él era de lo más, estaba tranquilo, o sea, porque nunca me puso una mano encima, porque nunca me pegaba. Claro. Solamente, ¿Nunca creíste que fuera capaz de hacer eso y mucho menos de sacar un arma, supongo? Nunca creía que él iba a ser capaz de esto. Ahora bien, ¿tú trabajabas? Sí. ¿Él no tenía celos por este tipo de...? Llegó el momento en que también. ¿Te dejaba hacer vida social? No, tuvo una semana que él llegaba a mi trabajo en carros diferentes. A veces me llamaba a mi celular y me decía, ¿dónde tú estás? Y yo pues en el área de trabajo y me decía... ¿En carros diferentes? ¿Por qué? No sé, ¿Como a para velarme, tratar de sorprenderte, o para velarme si yo hacía algo malo. ¿Te A estaba veces espiando? me llamaba y me decía, yo estoy aquí en el parking, sal afuera, o donde quiera.
Si yo salía de mi trabajo en el camino me lo encontraba. Ya llegó el momento en que ya era tanta y tanta la persecución de él, las llamadas telefónicas. Si yo iba a casa de mi mamá, él me decía, ok, tienes 10 minutos para ir a ver a tu mamá. Pasaban 10 minutos y ya comenzaba a llamar. Carolyn, ¿por qué no has llegado? Carolyn, ¿por qué no estás en casa? Voy a pasar por ti. O sea, llegaba el momento en que si ya yo no llegaba a la casa, él iba a donde yo estaba. Ya no me dejaba compartir ni con mi familia. Yo no podía tener amistades. ¿Tu familia qué te decía? Mira, para más decirte, ese día que yo salí en la mañana, las palabras de mi mamá fueron, Carolyn, cuídate de Edgardo que te va a matar. Esas fueron las palabras de ella, ese mismo día en la mañana. Y cuando en la tarde sucedió esto. Tengo que hacer una pausa comercial y regresaré para seguir platicando contigo, Carolyn. Yo quisiera saber si estabas con el padre de tu hija, tus 2 hijos pequeños en el cuarto, tú recibiste 2 disparos y tu pareja o tu expareja 7. ¿Quién fue quien llamó a la policía? ¿Quién fue quien pidió auxilio? Si esta persona también se disparó ella. ¿Quién más se dio cuenta de todo esto? Sí, después de la pausa comercial. Al regresar también conoceremos a una mujer que es amenazada con ser deportada si se atreve a denunciar el maltrato que recibe por parte de su esposo, quien, aunque ustedes no lo crean, ¿sabe a qué se dedica? Es policía. No se vaya, regreso. Durmiendo con el enemigo es nuestro tema y aunque le resulte increíble, es cierto. Muchas veces nos casamos con la persona equivocada, muchas veces confiamos en una persona en la que creemos jamás nos va a hacer daño, procreamos hijos y resulta que ésta se puede convertir no nada más en nuestro peor enemigo, sino en nuestro asesino. Este fue el caso de Carolyn, quien vive para contarlo y me da mucho gusto, Carolyn. Ahorita te agradezco de antemano que hayas escrito a nuestro programa, que tengas el valor y la fortaleza para sentarte aquí. Y bueno, ¿por qué lo haces? ¿No tienes miedo? No, no tengo miedo y yo sé que en mi caso puede ayudar a muchas mujeres que hoy son víctimas de violencia doméstica porque sé que en la comunidad latina es un grado bastante alto. Y no solamente en este país, por desgracia, el tema es mundial. Mundial. Es un problema mundial. Bueno, me quedé preguntándote quién fue quien pidió auxilio cuando todas esas balas cruzaron los cuerpos de tantas personas. Esa noche, el papá de mi nena tiene un taller en la misma casa y esa noche todavía estaban los empleados de él, habían unos compadres de él también en la casa. Cuando ellos escucharon las detonaciones, ellos fueron a la casa, ellos entraron a la casa y nos encontraron. También al lado de mi casa había un parque donde se juega pelota y la casualidad que el juego que había esa noche eran de policía, 2 equipos de policía y al ellos obviamente también al escuchar las detonaciones pues llegaron al lugar. Una vez ellos llegaron al lugar rápido, la policía, bien pocos minutos, llegó la policía, emergencias médicas. ¿La bala te fue sacada de la cabeza? No. ¿Sigue alojada en tu cabeza? Sí, la bala de la cara sigue alojada aún en la cabeza. ¿Por qué no la pudieron sacar, Carolyn? Los médicos me explican que mejor es dejarla que sacarla porque me puede afectar la audición y la visión del ojo izquierdo. Y hasta el momento ella no ha dado señal de que pueda ser un poco más peligrosa. Okay. Solamente sí me da mucho dolor de cabeza. Me dan bastante dolor de cabeza, pero es preferible dejarla ahí. No. ¿Tú tuviste que salir del país? Sí. ¿Por qué? Por seguridad. Aunque él esté en prisión. Aunque él esté en prisión, sí, pero fui víctima y testigo de un crimen. Víctima en el sentido de que pues también él me disparó a mí, pero también quedé como testigo del asesinato del padre de mi hija, que por suerte en todo momento estuve consciente para poder decir lo que allí pasó. Valiente, muy valiente, y qué bueno que lo has hablado y que lo has enfrentado de esa manera. No sabes cómo le va a servir a tantas mujeres. Y a propósito, quiero presentarte a una más. El caso que veremos a continuación es de esta mujer que se encuentra viviendo
violencia verbal y física por parte de su esposo. Ella prácticamente escapó de su casa para venir a este show, cosa que le agradecemos mucho. Su esposo es policía, no le vamos a dar muchos datos ni vamos a decir nombres, le vamos a poner un nombre a ella simplemente sin apellido ni nada, por supuesto para cuidar su identidad. El marido antes de venir a este show le dijo que si venía le iba a hacer que la deportaran a su país y que le iba a separar de su hijo, quien tiene tan solo 18 meses de nacido. Vamos a darle la bienvenida y nuestro apoyo a quienes llamaremos Marty. Adelante. Por favor, tú también nos escribiste pidiéndonos ayuda. Mil gracias, esperamos de verdad poderte servir mucho. Mira, cuando menos Caroline te va a ayudar bastante. Ve nada más qué frágil se ve, ¿verdad? Y qué fuerte es. Muy fuerte. Ella ya salió, tú no, tú estás todavía ahí. Todavía. Digamos que diste un paso, pero tú estás todavía queriendo salvar tu matrimonio a pesar de que estás viviendo violencia doméstica, violencia intrafamiliar. ¿Estás enamorada? Bueno, la verdad, él ha acabado con mis sentimientos. He intentado recuperar mi matrimonio, pero ha sido imposible todo. ¿Matrimonio de cuántos años? Voy para 3 años, voy a cumplir 3 años. O sea, prácticamente deberías de estar en la luna de miel, ¿verdad? Sí. O en el conocimiento, no precisamente en este tipo de cosas. Pero la verdad que ha sido muy difícil. Estoy sola acá y el trato de él ha sido pésimo. ¿Cuándo empezó todo? Más o menos hace 1 año y medio. Pero ¿Después de que naciera tu bebé? Cuando yo llegué a mi país, él intentó pegarme, pero cuando se encontraba en estado de embriaguez. Después ya se calmó la situación, no volvió a suceder nada, pero ha sido más el abuso verbal. Después de que nació mi bebé ya comenzó el abuso físico. ¿Qué ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Bueno, me ha dado cachetadas, me ha cogido del cuello, me ha pegado con su frente, diciéndome que no me duele. Me trata verbal siempre, maltrato verbal siempre. ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo lo conocí por internet, desafortunadamente. ¿Por qué desafortunadamente? Porque venía yo con muchas ilusiones de mi país. ¿Podemos decir de dónde veniste? De Colombia. De Colombia. Es difícil hablar esto, pero me encantaría que lo hicieras, mujer. Mira, te sirve. Ve la fortaleza de la persona que tienes al lado tuyo. Hablar las cosas que nos duelen nos sirven para sacarlas del pecho. Tenemos que expresarlas. Ahora, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que desde el momento en que tú hablas a este programa, hay un equipo grande en corazones y en compromiso, pequeño en número de personas, ¿ok? Pero todo el equipo de producción de este show tenemos un solo compromiso y es realmente ayudar. No solamente exponer los problemas y hacer rating, sino ayudar. Ese es el compromiso real de todo el equipo de producción de este show. Entonces, no creas que nada más es, ay, qué bueno, vamos a aprovechar que venga, que hable y a ver qué pasa. No, no, nosotros ya pensamos en si no quieres regresar, qué hacer para protegerte, cómo las leyes te protegen. ¿Sabes tú que no te pueden deportar por el simple hecho de denunciar un maltrato físico? Todo lo contrario, Martí. Yo quiero decirte que te protegen, que hay gente que te puede resguardar, que tu integridad es lo que más vale, no solamente en este país, en el mundo entero. Sí. Nadie tiene el derecho de decirte, te tienes que dejar golpear a cambio de una nacionalidad. Por Dios, es un precio como muy elevado, ¿no crees? Vejarte como persona. Vete, mujer, ¿cuántos años tienes? 29. El mundo a los pies, con una belleza de hijo que es un ángel. No mejor que Dios me da. Entonces hay que hablar. ¿Me dejas hacer una pausa comercial mientras vas pensando y ordenando tus pensamientos? ¿Y lo haces? Muchas gracias. Perfecto. ¿Usted tiene miedo de dejar a su esposo porque no sabe dónde ir o no sabe quién le puede ayudar? No le estamos de ninguna manera
exhortando a que destruya un matrimonio. Simplemente le estamos diciendo, usted es víctima de violencia doméstica. ¿Sabía que existen refugios que ayudan a víctimas sin cobrarles un solo centavo? ¿Sabía que si usted es indocumentado y es víctima de violencia doméstica, tiene derechos en este país? Al regresar, una experta nos dará una guía de cómo encontrar ayuda si usted está durmiendo con el enemigo. No se vaya.